Hoy nos acompaña Silvana Carrión, quien es la ex procuradora ad hoc del caso Lava Jato y quien nos va a poder dar un poco más de luces sobre lo que implica esta decisión. Doctora Carrión, ¿está conectada? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Manuela? ¿Cómo está? Bueno, como veníamos mencionando en el programa, esto es algo que ya Tomás Aladino Gálvez lo venía anunciando desde el año pasado, para incluso los fiscales que han sido destituidos de estos equipos especiales, no era ninguna sorpresa. Yo quiero hacer una pregunta desde la genuina duda. ¿Qué tan grave, qué tanto retroceso implica esta desarticulación? Teniendo en cuenta que hay quienes señalan, bueno, no quiere decir que los casos vayan a desaparecer, las investigaciones no es que se archiven o desaparezcan, pero sí se van a incorporar en otras fiscalías que ven los temas de manera más general. ¿Cuál considera usted que es el impacto? Y si podría explicarnos un poco qué va a suceder con estos casos y estas carpetas. Sí. A ver, la resolución que hemos conocido hoy día del fiscal interino Tomás Aladino Galvez respecto al equipo Lavajato, por lo menos, es la desactivación como equipo especial y la coordinación de equipo Lavajato se desactiva. Y se ha señalado que los fiscales titulares y adjuntos que conformaban este equipo especial van a pasar al sistema de lavado de activos. Es decir, van a ser distribuidos entre la primera y la segunda fiscalía Fiscalía. de lavado de activos. Ahí se van los fiscales. Y señala la resolución que se van con su carga procesal, es decir, las investigaciones que venían conociendo como equipo especial Lavajato se las van a llevar ahora a las fiscalías de lavado de activos. Eso es lo primero que va a suceder. Ujú. Pero lo otro que va a suceder también, y cuál es el impacto, y ahí voy un poco con la pregunta como la iniciabas, es estos fiscales, además de conocer la Bajato, van a tener que conocer otras investigaciones por lavado de activos que no tienen que ver con la trama Lavajato. O sea, van a tener más carga aún de la que ya tenían con la carga de los casos Lavajato. Entonces, ¿eso qué va a hacer en la práctica? Si ya el equipo especial tenía algunas limitaciones presupuestales, limitaciones de personal, de hecho, parte de la crítica que se ha hecho al equipo especial por algunos sectores es que las investigaciones tomaban mucho Mucho tiempo. tiempo. Parte de eso también es porque no había los suficientes peritos, por ejemplo, Ujú. para que hagan los peritajes contables o los informes técnicos contables. En una investigación de lavado de activos, Manuela, es esencial que haya una pericia sobre ruta de dinero, por ejemplo. Y Claro. para esto necesitas un experto. Ya tenían un déficit de personal técnico experto para que pueda analizar cada una de estas investigaciones y ahora lo que están haciendo es mandarlos a otro sistema, que es de lavado de activos, pero además donde le van a tener que asignar otra carga también, Claro. porque lo otro que trae el equipo especial o los equipos especiales es que son a dedicación exclusiva, o sea, solamente para ver ese tipo de casos. Ahora no, ahora entran con otras investigaciones que también van a tener que responder y van a tener que asumir como parte de la carga de ahora estar en esos equipos, en estas fiscalías de lavado de activos, ¿no? Claro, para que las personas, el común denominador, que digamos, a veces estos temas nos parecen un poco complejos, ajenos, puedan comprenderlo un poco mejor. El equipo se había formado en el 2016 precisamente para poder enfocarse en un caso que era sumamente complejo, que era y sigue siendo sumamente complejo, que revelaba toda una estructura de lavado de activos y de corrupción desde el poder y que venía enfocándose, en teoría, se abre un equipo especializado para que se pueda enfocar solamente en esto. Ahora, al pasar a una fiscalía de lavado de activos, va a haber en paralelo, el mismo equipo va a haber en paralelo este y muchos otros casos relacionados al lavado de activos y a corrupción más, ¿no? Es decir, no va a poder enfocar sus esfuerzos solamente en este. Hay una pregunta concreta que podría ser algo que se haría, ¿no? Las personas en general, ¿no? Siendo que el equipo ya tiene tantos años funcionando y precisamente en la línea de lo que tú mencionabas, Silvana,
¿Por qué podría ser esta demora en concluir, pese a que ya tiene 6 megacasos concluidos con sentencias condenatorias? ¿Por qué era necesario que siga existiendo, hablemos de hoy, 2026, este equipo? Ujú. Mira, la propia resolución, y esa es la, digamos, información que ellos mismos tienen, ya han recopilado al interior de sus propias fiscalías, el fiscal de la Nación en su propia resolución señala que el equipo especial Lavajato tenía 97 investigaciones en trámite, de las cuales 74, menciona la resolución, están en etapa de investigación preparatoria, intermedia y juicio oral. Es decir, a partir de la etapa preparatoria, una investigación ya tiene el conocimiento judicial, digamos, el juez ya conoce de esas investigaciones porque hay una etapa previa en la cual no, el juez no toma conocimiento de este caso, sino a partir de la preparatoria. Entonces, tienen el dato de que ya se encuentran en las etapas en las cuales comienzan las definiciones de las responsabilidades penales de los investigados. O sea, a partir de la preparatoria va a cumplir con una acusación probablemente o un archivo si es que no encontraron Ujú. evidencia, pero luego entramos a la etapa intermedia y al juicio oral, ¿no? Entonces, si tienes ya el número identificado de que, en qué etapa están, que es preparatoria, intermedia y juicio oral, donde se producen las definiciones de las responsabilidades penales, y tiene 74 investigaciones en ese estadio, entonces no es el momento oportuno para desactivar un Claro. equipo especial. Es más bien con donde tienes que reforzarlo y tienes que dejar que concluya ese trabajo que se inició hace algún tiempo, porque son estos fiscales los que van a tener que sustentar en juzgamiento, en juicio oral, esta responsabilidad penal y toda la evidencia que han ido recopilando en este tiempo. Entonces, si hablamos de un criterio técnico jurídico, alejándolo de cualquier otra consideración subjetiva, personal, no hay un criterio técnico ni jurídico Ok. establecido, ni en la resolución del fiscal de la Nación, ni en sus declaraciones públicas que él ha hecho respecto a por qué este es el momento en el que tiene que desactivarlo cuando la evidencia de la propia resolución hace que pensemos que no es el momento de desactivarlo, Claro. sino más bien de fortalecerlo para que concluya, Y ¿no? que es algo que la resolución misma evidencia, ¿no? Hablando de manera contradictoria, ¿no? Porque por un lado señala, y estas son palabras del fiscal, un fracaso evidente, una persecución política, falta de uniformidad y criterios, ¿no? Pero por otro lado también menciona, como tú dices, los casos que tenía en curso y aquello que tenía por pendiente por culminar. Ahora, hay un tema que creo que no podemos pasar por alto, hablando particularmente del caso Lavajato, y que creo que un poco como que Tomás Gálvez cae en su propia trampa, quedando él solito en evidencia, cuando le gana el afán de protagonismo y menciona la necesidad de hacer esto embajada de Reyes, ¿no? Él dice, lo voy a hacer embajada de Reyes porque es necesario destituir a quienes se creen reyes. Entonces, nos quiere hacer creer, por un lado, que se trata de una maniobra administrativa, de orden interno de la fiscalía, pero a la vez en su discurso está evidenciando que tiene algo directo contra fiscales a quienes él considera que se han creído reyes, que son específicamente, y lo sabemos todos, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Claro, entonces ahí, digamos, viéndolo desde un análisis objetivo, Sí, estas decisiones para constituir un equipo especial y para desactivar un equipo especial tienen que ser consideraciones objetivas, técnicas claro. y jurídicas. Y si uno, y como dice la propia resolución del fiscal de la Nación, estos son casos complejos porque eso sí lo reconoce. Entonces, si son casos complejos, tiene 74 de 97 investigaciones que están en esta etapa que tienen que avanzar y no tienes ninguna consideración técnica ni jurídica, ni evalúas tampoco resultados, porque ni en la resolución ni en las declaraciones públicas del fiscal de la Nación hace mención a los resultados del equipo, o sea, no hace mención a las 6 sentencias que comentabas al inicio de esta intervención, ¿no? Las 6 sentencias condenatorias que incluyen 3 expresidentes de la República que ha conseguido el equipo Lavajato, no hace mención a las 31 acusaciones fiscales, no hace mención a toda la reparación civil que producto de estos casos se ha podido ya cobrar por parte del Estado. Esos son resultados objetivos, esos son números que ahí están plasmados y que cualquiera lo puede verificar.
ese no es el cuestionamiento del fiscal de la Nación, y en todo caso, ese debería ser un criterio y el cuestionamiento por el cual tú desactivas un equipo especial. Pero lejos de eso, las razones que hemos escuchado son razones de carácter personal, apreciaciones subjetivas, Eso. quizás alguna confrontación previa que han habido, lo que tú mencionabas de bajada de reyes, que en verdad es a título de mofa, y si hablamos de bajada de reyes, la bajada de reyes significa que siempre se trae un regalo, entonces este es un regalo para quién, ¿no? Entonces, ¿a quién le quiere regalar en Para los todo caso amiguitos. esta decisión de desactivación, ¿no? Entonces, pero más allá de los temas que no tienen que ver con una decisión técnico-jurídica, creo que lo importante es analizar objetivamente si era el momento y había fundamento para desactivar un equipo especial a dedicación exclusiva, ¿no? Cuando la experiencia internacional señala que para combatir lucha contra la corrupción transnacional, soborno transnacional, como son los casos de Lavajato, señala que se necesita la especialización. Y eso era casualmente lo que la respuesta del Estado y la Fiscalía en su momento para afrontar estos casos. Además, considerando que estos casos no solamente tienen el delito de lavado de activos, estos casos tienen delito de lavado de activos, corrupción de funcionarios, crimen organizado, antes asociación ilícita, ¿no? Y otros delitos conexos con las tramas, digamos, de los hechos ilícitos que tienen que ver con los proyectos. Entonces, no es tan fácil como decir, y ahora se van al sistema de lavado de activos, desde ahí se van a seguir litigando, y entonces, y lo que tienes es un equipo o fiscales que ya no van a poder dedicarse a dedicación exclusiva. Parte de la demora, ¿no? Y creo que sí es importante decirlo, digamos, del avance de estas investigaciones, es obviamente el tema de pandemia que retrasó muchos casos en general en la Administración de Justicia, pero también parte tiene que ver con no tener juzgados a dedicación exclusiva en el Poder Judicial para que atiendan estos casos que ya estaban acusados. El caso Susana Villarán es una evidencia de ello. Se acusó en el año 2020 y recién se inició el juicio en el año 2025. Sí. Y eso es porque el Poder Judicial no tenía juzgados a dedicación exclusiva por falta de presupuesto, por organización interna, por las razones que tenía el Poder Judicial. Pero entonces hay una evidencia que si no hay equipos a dedicación exclusiva, los casos demoran aún más. Entonces, no hay un criterio técnico como para haber tomado la decisión por parte del fiscal de la Nación. Y con esto quiero mencionar también esto. La contraparte, los investigados, no están desactivando sus abogados por si acaso. Los abogados van a continuar y son los mismos que están desde hace varios años ejerciendo las defensas de estas personas investigadas, con la ventaja que van a tener ahora de seguir en Claro. esos casos a dedicación exclusiva. Entonces, creo que hay que poner las cosas sobre la mesa realmente en su dimensión, ¿no? Es muy importante lo que mencionas porque no quiere decir que las investigaciones desaparezcan, sino que quienes probablemente van a tener mayor ventaja son quienes aún estaban siendo investigados. La diferencia es que ahora van a ser investigados por fiscales que no están especializados, que no están tan empapados del caso como quienes llevaban años viéndolo y probablemente ya tenían meticulosamente memorizada cada una de las aristas de este caso. No va a desaparecer esa acusación, simplemente va a estar a cargo de un fiscal que no es especializado, que no tiene toda la información disponible y que además tiene la preocupación de que tiene como otros muchos casos más. Y evidentemente, quien va a tener ventaja ante este cambio es el investigado. Es el investigado y así sea que la resolución dice que los fiscales que estaban actualmente en el equipo especial Lavajato van a pasar con su cargo, o sea, con sus propios casos al sistema de lavado de activos, lo que va a suceder es esto de que van a tener que recibir carga adicional para atender también otros casos y ya no va a ser a dedicación exclusiva. Y algo que tú leías de un comentario, de una publicación o declaración del doctor Aladino Galvez, decía que no hay logros del equipo especial o que quizás desde su perspectiva no ha habido avance, pero creo que él mismo ha reconocido, y de hecho por eso promovió al fiscal Juárez Satoche, ¿no? Que viene del equipo especial Lavajato y que logró sentencias contra dos expresidentes, casualmente, porque hay un buen trabajo, digamos, realizado y un logro ahí evidente, que finalmente fue promovido, ¿no? Como fiscal superior provisional, casualmente
por el trabajo, creo, que se le reconoce haber hecho desde el equipo de Lavajato. Entonces, creo que las razones respecto a resultados y logros no son las razones finalmente que hemos conocido para la toma de esta decisión. Son otras razones que no tienen que ver con resultados, Sí, por logros, ni con la supuesto. parte técnica o jurídica, ¿no? Perfecto, Silvana. Muchísimas gracias por haberte dado un espacio para estar aquí con nosotros. Ha sido Silvana Carrión, ex procuradora ad hoc del caso Lavallato, quien lo decía muy claro como para cerrar esto, ¿no? Los casos no desaparecen, los investigados no han sido absueltos.